Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Bienvenidos nuevamente a esta sexta temporada en la que estaremos platicando, por supuesto, con ustedes sobre el acontecer de esta Puebla de nuestros amores. Durante el siglo XVII y concretamente, pues hoy yo creo que sí se nos va a abrir el apetito, porque verdaderamente tenemos un tema exquisito, Luzaida. Ya vi que si hablas menos que yo. Ya te dije. Se está quejando de que le pongo en los guiones acoso laboral. Menos participación, pero pues es que bueno, no es cierto. Bienvenidos, estamos muy contentos de este segundo episodio de la sexta temporada, porque estamos aquí nuevamente aquí en el estudio, Shore Studio, siempre recibiéndonos muy bien, todo listo. Y además yo estoy muy contenta, Guillermo también, porque tenemos nuevamente aquí una amiga. Nuestra invitada de hoy tiene como líneas de investigación. A ver si adivinan quién es. Nuestra invitada de hoy tiene como... Es una vieja conocida de Puebla de nuestros amores, además. Tiene como líneas de investigación amiga, la gastronomía y la fotografía. Es fundadora de la colección Cocina Cinco Fuegos, cuyo enfoque es la investigación y difusión de la alimentación y los utensilios culinarios desde el siglo XVI a la fecha. Fundadora y directora de la Fototeca Lorenzo Becerril, en donde ha realizado una importante labor de adquisición, investigación y difusión del acervo fotográfico que resguarda. Partner en Google Arts and Culture Sabores de México con Cocina Cinco Fuegos, autora de los libros La Guía, La Gala y La Golosina, Comer a la Poblana, publicado en 2016, Casa Poblana, El escenario de la memoria personal, publicado en 2011, Puebla de Los Ángeles, de 1958 a 1993, publicado en el 2005, obviamente del blog Cocina Cinco Fuegos, Historia de Cocina y Comedor. Ha recibido muchos reconocimientos, medalla 485 poblanos ejemplares, es reconocida en todos los ámbitos por su trayectoria y es verdaderamente un gusto, un honor y un lujo tener nuevamente aquí con nosotros. ¿Ya saben quién es? Para hablar de su mero mole. Yo creo que ya muchos ya saben, pero bueno. Gracias, doña Lilia Martínez y Torres. Bienvenida nuevamente a Puebla de nuestros amores. Muchas gracias por la invitación a este tercer programa con ustedes. Sí. Saben que soy una gran seguidora de las temporadas que se han llevado a cabo, completitas, las escucho y es un honor para mí también estar con ustedes compartiendo esta serie de experiencias que he tenido tanto en la gastronomía como en la fotografía. Gracias, Lilia. Estuvo aquí, primera temporada, para hablar, ¿te acuerdas, Memo? De los chiles en nogada. Luego estuvo en la tercera. Ahí fue donde cambió mi visión sobre los chiles en nogada. Así es. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Claro. Luego en la cuarta, sobre Semana Santa en Puebla, y hoy aquí en la sexta, imagínense nada más, vamos a hablar de los alimentos del viejo y del nuevo mundo. ¿Cómo ves, Guillermo? No, pues maravilloso. Bienvenida nuevamente y muchas gracias. Gracias por la invitación. Además, usted es muy taquillera. Es muy taquillera Lilia Martínez, sí. muy taquillera. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos en tema? Y para entrar en tema tendríamos que hablar del intercambio de ingredientes que se daba en estas rutas Nueva España, Europa y Asia. Principalmente, por supuesto, la llegada de nuevos ingredientes de Europa se dio desde la ruta que establecieron los propios españoles a bordo de la flota de los galeones. Sí. Pero también muy importante, a través de la ruta asiática que llegaba de 1565 a 1815 en la famosa nao, o en el galeón de Manila, que también es donde se dice que llegó Catarina de San Juan. No se dice, sí llegó. Bueno, hay mucho. Le digo que desde que empecé a desmitificar las leyendas poblanas ya cuestiono todo, entonces quién sabe, pero bueno, la cosa es que sí llegó, pero también llegaban muchas especias de la famosa especiera asiática. Toda esta ruta y todo este intercambio a lo largo de la historia generó verdaderamente mucha economía, mucho comercio, mucho intercambio cultural, porque pues, a fin de cuentas era una hermandad constante entre Asia, Europa y América. ¿Y qué nos puedes decir de esto, Lili? Bueno, así resumiendo lo que has mencionado, Guillermo, podríamos hablar que fue la primera globalización en la historia, porque tanto llegaban las flotas con los galeones con productos de España y de lo que eran los reinos que ellos tenían también, como Italia y otros reinos, así como llegó en la nao de China, pues lo que venía de India, Asia, básicamente, y Japón. Y esto hizo que
muy pronto fuéramos una fusión de culturas, de saberes, de sabores, pero sobre todo con la importancia que tú podías tener en la mesa una diversidad de alimentos y a veces sin saber ni siquiera de dónde venían, Claro. pero imagínense la sorpresa para todos el poder consumir en ese momento tal cantidad de alimentos. Claro, no todos podían, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de los asiáticos, los indígenas y de españoles, y también de la esclavitud, que hubo un gran grupo de africanos que llegaron a Puebla desde muy temprano. Imagínense, pues debe de haber sido un día de fiesta cuando desembarcaban estos grandes galeones, fundamentalmente también en el puerto de Acapulco en su momento. Y desde ese momento podríamos decir que teníamos una economía novohispana, hablando del siglo XVII, de alguna manera autosustentable. Y por ello, pues bueno, también cabe la pregunta si es que en estas tierras ya todos los ingredientes se producían aquí o solamente contábamos con una parte limitada de lo que llegaba. Bueno, desde el siglo XVI llegan los ingredientes y también los monjes van a ser quienes van a hacer esa adaptación de estas nuevas especies a esta tierra. Lo hacían de dos métodos, ya sea sembrando las semillas que habían llegado en los galeones o ya un poco crecida esta planta por medio del esqueje, que era injertar en árboles como de tejocote, como de capulín, para que hubiera un crecimiento mucho más rápido de estas nuevas plantas, que más adelante estas huertas de estos conventos masculinos sería en lo que el siguiente paso sería como los jardines botánicos, porque sí había que aclimatar las plantas que venían, porque no era fácil que se dieran, pero al mismo tiempo también los españoles estaban probando todos aquellos ingredientes que había en el mundo indígena y sin hablar de esas cantidad de especies que llegaban en el galeón y que le daban olor, color a los alimentos. Imagínense qué excentricidades han de haber visto, ¿no? No, O sea, bueno. de haber sido descubrir verdaderamente como si fuera un lingote de oro, varias cosas que no conocían en el viejo mundo. Y aparte, lo que nos ha enseñado Lilia, lo que nos has enseñado, Lilia, es la flota de los galeones que venía de Europa y la flota de la nao, bueno, la nao de China que venía desde Filipinas y que traían cosas completamente diferentes. Pero a ver, también, Lilia, tú nos decías que hay que establecer una diferencia entre los alimentos del Nuevo Mundo y los alimentos que venían de Europa y los que venían de Asia. ¿Y qué te parece si empezamos con los de este Nuevo Mundo, de esta América? Y empezamos por, yo creo que el más famoso, el maíz, originario de aquí, de México. La evidencia más antigua de su cultivo se ha encontrado precisamente en Tehuacán. Por cierto, en la temporada 4 estuvo por aquí el cronista de Tehuacán, don Juan Manuel Gámez, que nos habló precioso de su tierra. Muchos saludos y vean ese episodio, ahí hablamos del maíz, que la cuna es Tehuacán. Data de hace 7,000 años, por ahí, y fue el sustento de las civilizaciones mesoamericanas y se extiende por todo el continente. Cuéntanos, Lilia, ¿qué pasa con el maíz? ¿Qué sabes del maíz? Cuéntanos. Bueno, el maíz y su vestigio fue encontrado en la cueva de Coscatlán, que hoy es la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, y que los arqueólogos han analizado que era pues algo muy parecido al maíz. Inicialmente se llamaba teocintle, que tuvo una serie de adaptaciones para convertirse en el maíz que ahora conocemos, del cual afortunadamente tenemos 10 razas de maíz, ¿Ah, sí? cada uno para diferentes usos o tipos de consumo, y estamos hablando entonces de tortillas, tamales, pinoles, dulces, galletas, todo lo que podemos consumir. Y lo más importante de eso es que es el sustento de nuestra alimentación, porque viene en un complejo que se llama la milpa,
¿Qué es lo que es la milpa? Bueno, la dieta de la milpa, alrededor de ella está la calabaza, el frijol, algún tipo de chiles, y eso es un complemento muy importante para la dieta indígena. Claro. Es de lo que se van a alimentar los pueblos prehispánicos y que más adelante va a ser también un complemento para la dieta ya con los españoles. Ahora, el maíz es, pues sin maíz no hay país. El maíz es Y sobre todo, bueno, aquí no solamente hablamos de los alimentos del viejo mundo y el viejo mundo, tiempos prehispánicos, sino también hablamos de pervivencias. ¿Qué es lo que pervive del maíz? Todo, como se consumía en sus inicios, como ya lo mencioné, pero sobre todo la importancia que tiene en 2025, que pues somos poblanos, hacemos el consumo habitual de lo que provenga del maíz. Nuestra dieta es muy amplia, muy rica, podemos comer tortillas, sopes, memelas, atoles, tamales, pasteles y demás, gracias al maíz que se ha diversificado y que pues las cocineras han sabido adaptar a sus costumbres culinarias, a la dieta de la familia y que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que pervive y es contemporáneo. En el caso ya de un tiempo de esta parte, sigo a un chef de San Jerónimo Tecuanipan, que él es un gran conocedor de este tipo de maíz porque sus abuelos siembran tan solo 7 diversas razas del maíz y que él ha sabido aprovechar muy bien desde la cocina de la abuela hasta la academia y la universidad a donde él estudió como chef y llevar al público 2025 este tipo de platillos. Estoy hablando de Gustavo Macuil y que es un joven, muy joven, no tiene ni 30 años, que ha ganado precisamente a nivel nacional varios premios por esa reincorporación de los maíces de su tierra, de los volcanes de San Jerónimo Tecuanipan, a la mesa de los poblanos de hoy 2025. Sí, Guillermo, tenemos que ir a comer ahí. Por favor. Y ya sé que no es patrocinador. A ver pero si se corta una flor de tu jardín, invitas. Molino Macuil, sí. Es que tenemos que ir. La veo difícil que invites. Pero... Ay, bueno, nada más eso me faltaba. Bueno, a ver, el maíz, Lilia, que se almacenaba en alhóndigas, ¿no? Este famoso motín de pan que se origina en la capital del virreinato, en la Ciudad de México en 1692, precisamente en el siglo XVII. Resulta que estaba celebrando la ciudad virreinal la fiesta de Corpus Christi y había una tensión colectiva porque había escasez de alimentos básicos, pues el maíz, un básico. Dicha tensión estaba directamente relacionada con la inconformidad de los habitantes porque se estaba acaparando, ¿no? Se estaba acaparando y había una gran reserva de granos almacenada en la alhóndiga, estos almacenajes, y pues la vida, pues en esos años, pues, bueno, y ahora también, yo creo, pero era difícil, ¿no? Para los mulatos, los españoles pobres, los indígenas, y no había sido un buen año para cosechas. Bueno, se dice que se amotinan cerca de 10,000 personas para poder exigirlo, y es importante que lo mencionemos, yo creo, porque sucede en el siglo XVII, pero además porque fue el primer motín, como la primera movilización social de la que se tiene registro en la Nueva España, causada por alimento básico. Que se da alrededor de una parte alimentaria, ¿no? Así es. Sí. Y estamos hablando de que el control y el poder pues siempre son los acaparadores, claro. Son los que controlan la circulación de los productos y en este caso del maíz. Y también hablamos de periodos muy difíciles en la época virreinal como eran las hambrunas o las pestes y que eso significaba que las epidemias diezmaban poblaciones, también había problemas con las cosechas, si no había habido suficientes lluvias y por eso causó tanta inconformidad que hubiera un acaparamiento del maíz en la alhóndiga mientras la gente moría de hambre. Sí. Eso sí es como muy cierto y puede suceder
suceder en cualquier época, en Claro, cualquier momento de este país, que la gente va a protestar. claro. Ahora, aquí en Puebla, la alhóndiga estuvo en la 2, podríamos decir, 2 Oriente, Pasaje y 5 de Mayo, que era una alhóndiga que podía tener trigo o maíz, lo mismo la alhóndiga de la colecturía, que también a veces en menor proporción había maíz, en realidad eran alhóndigas para trigo. Para trigo. Y la Sí, colecturía que también. Sí, claro. Y bueno, sí, todas estas controlados o por la iglesia o controlados por el cabildo civil. La alhóndiga, esta famosa ahí en los portales, Guillermo, donde se le hace un baile a la emperatriz Carlota ahí por el siglo XIX aquí en esta Puebla, que queríamos tener corte. Pero bueno, ya hablaremos de eso, Lilia. Pero a Nos ver, fuimos siglos más adelante. ya nos fuimos Sí. mucho, pero a ver, el chile. Otro alimento prehispánico, otro alimento originario de México, domesticado hace muchos años, dicen 5,000 años antes de Cristo. Es un elemento fundamental de la gastronomía mexicana y sobre todo, bueno, yo creo que de América, pero a ver, mejor ya, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué nos dices bueno, del chile? el chile es un fruto que ¿Es fruto? crece de una Sí, sí. planta Ok. y del cual también es base de nuestra alimentación. Ujú. Tenemos una triada, maíz, chile y frijol, que Mm. tiene una cantidad de aminoácidos que son suficientes para una dieta, para completar una dieta. Cuando alguno de estos falta, se desequilibra esta armonía en el cuerpo. Ahora, el chile ha sido consumido exactamente por miles de años. Nuestra cultura es parte de su identidad. Estamos hablando que existen 2 tipos bueno, un tipo de chile que es el fresco, que después se puede convertir en seco. Una gran diversidad también dependiendo de las regiones. Estamos hablando de Puebla, de la Mixteca, de lo que es la parte norte, y que cada uno de estos chiles va a tener sus propios picores, sus Sí. propios aromas, sus propios sabores. Y aquí depende de la dieta de cada quien y de lo que elija. Ahora, el picor se mide por unos ciertos grados que pues los científicos han hecho este tipo de pruebas y de acuerdo a lo que pica es el grado más Los alto. Scottsville. Exacto. Y realmente para nosotros eso en realidad no comemos el chile por el que más pique, sino el que más se adapta a nuestro sazón. Al De guiso. cocina Claro. poblana estamos hablando chile poblano, chile chilpotle, chilhuaque, piquín, serrano, y que pues el único secreto, bueno, un secreto importante es que en una salsa no combinas chiles secos y chiles frescos. Sí hay que ser cuidadosa en ese tipo de elección de chiles. ¿Tú Y sabías también Yo rompo la estamos regla, yo le hablando, echo hasta lo que no se come el perro allá dentro de una salsa. Me exacto. encantan, sí. Y estamos hablando de que el chile ha tenido de cierta manera un repunte ahora con los jóvenes, porque a ellos les gusta ahora comer cierto tipo de alimentos con un picante extremo. Pero feo, ¿no? Y que Demasiado. podría ser este chile en polvo, que ya no sabemos qué tan No, no, natural es o No, qué yo tan creo que no. sintético, o estas salsas envasadas que se ponen de moda y que además sabemos que el chile, pues mucho se va a Estados Unidos con los migrantes y que son unos grandes consumidores que si bien han tenido adaptaciones en su dieta, siguen prefiriendo el El chile sabor. o la diversidad de chiles mexicanos. Mira, si hay alguien Oye. que le gusta comer chile, Qué bárbaro, ¿no? Sí, pero ya me he provocado varios males gástricos por mis exageraciones. Pero bueno, aquí un saludo a Andrea, que es mi hija y está como nutrióloga en ciernes. Ya está por graduarse, pero me ha hablado también de las grandes propiedades que tienen antiinflamatorias, antioxidantes, betacarotenos. La capsaicina tiene un efecto analgésico, yo no incluso sabía que era nutritivo incluso. promotor de endorfinas. O sea, por Sí. eso la sensación también es adictiva. De placer. Exacto. Sí, Pero bueno, yo me voy a salir un poquito del siglo XVII y me voy a ir un poquito más a la contemporaneidad. Y tienes razón, Lilia, se ha vuelto de alguna manera una moda ya hasta competitiva, sobre todo en Estados Unidos, estos niveles de picante que Sí. se gradúan precisamente en los Scottsville. Los Scottsville que miden el grado de picor. Por ejemplo, un habanero tiene 250,000 Scottsville. Los señores güeros, amigos allá en la frontera norte, Se mueren. no, ¿Les gusta? tienen varios que son de alguna manera tipos de injertos
raros. Uno, por ejemplo, que es el más picante del mundo, supuestamente se llama Carolina Reaper. El Carolina Reaper tiene cerca de 800,000 Scottsville, o sea, es como 4 habaneros juntos. ¿Pero a poco los norteamericanos comen chile? Hacen incluso competencias, Dios. o sea, hay comida competitiva en torno al picante. Y entonces ahí los sientan todos en una mesita y empiezan desde el más dulcecito hasta llegar al Carolina Reaper o al Scorpions. Hay otro incluso que es peor, que se llama Dragon's Red. Yo los llegué a probar y, o sea, es hacerte daño. No, Ni ya, siquiera ya, no, saben ya rico, no hay, ya no hay paladar en eso. O sea, ya es hacerte daño, es quemarte. O Ni sea, siquiera saben rico. puedes tener una quemadura química por esas Madre cosas. mía. Pero bueno, vámonos de regreso en la máquina del tiempo al siglo XVII. Y sí, verdaderamente, creo que si un alimento pudo provocar el mestizaje en la comida, pues precisamente es el picante, el chile, incluso, pues bueno, los ajís asiáticos y todo esto que se da alrededor de un alimento que siempre fue también, vamos, en las mesas indígenas, en todas las bases de alimentación junto con el maíz, y que nunca lo dejarán de comer, pero nos llama la atención que los europeos lo adaptan, los españoles lo adaptan y acaban haciendo platillos de mestizaje con picantes, con chile. ¿Cómo Eso se es da lo esto? eso es lo interesante, que finalmente los paladares también aprenden, porque algo que nunca habías probado, lo pruebas por primera vez, te puede gustar o no, Claro. pero lo vuelves a intentar, y cómo esa adaptación también del paladar a ciertos alimentos hace que esto se masifique y que se ha adaptado, como tú decías, en Europa muy fácilmente, y bueno, los ajís, hindús, cuánto comen de chile y Son demás. estos, te digo, el Scorpion, es un ají hindú que Y yo creo que bueno, solamente en Estados Unidos, los que les gusta todo tipo de competencias, pues hay que competir por todo y por lo que sea, como dice, no importa que acabes con una Con una quemadura, úlcera. una úlcera y demás. Y lo que permite también el Chile es la gran diversidad de platillos. Una gastronomía como la poblana a la fecha, ¿cuántos platillos puedes comer que se provengan de estos tiempos prehispánicos? Y bueno, pues acabamos con el chile, el rey de nuestra gastronomía, que, En todo hay bueno, ¿por qué chile. tenemos que hablar siempre de él? Pues porque ahí está presente y se hace evidente en cada temporada. Pero sin embargo, has dicho algo muy importante. Finalmente, cualquier tipo de chile, cualquier tipo de picante se hace en base a una pertenencia por el sazón. Sí. O sea, esa sería la idea, no a ver cuánto pica, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, los base, digamos, que encontraron aquí cuando llegaron los primeros españoles y vieron los pueblos indígenas, ¿qué tipos de picante había? ¿Qué tipos así reales? Porque después fueron también producto de muchos injertos. Por ejemplo, tengo conocimiento, no sé si está en lo cierto, que algunos tipos de habaneros se dieron hasta siglos posteriores, ya en ciertos tipos de cruces de cepas, o por decirlo así, de tipos de picante. Pero ¿cuáles eran los que existían básicamente? Básicamente el chile serrano. El serrano, El claro. serrano es un chile que es un chile, entre comillas, llamaríamos muy sencillo, muy fácil de cocinar. Más adelante, pues se van a hacer algunos, se va a tratar de secar algún tipo de chiles para que dure más tiempo, porque no solo lo van a comer cuando ya no es temporada de cosecha. Estamos hablando que primero los chiles eran silvestres, no era precisamente que los cultivaran, sino en la dieta o en la de cazador recolector, pues En se el campo, en el recolectaba lo que campito. había, lo Ujú. que la naturaleza les proporcionaba. Más adelante van a aprender ya con un modo de vida más sedentario, adentrarse en la agricultura, y entonces aquello que vieron crecer de una manera natural lo van a tratar de implementar para que sea algo más constante y puedan aprovechar su uso todo el año. Y Pero no el base, el solamente, serrano, entonces, sí, jalapeños, sí, el serrano es el chile más sencillo, más noble, más, silvestre. es un chile silvestre, y ya con los otros chiles más grandes, más carnosos, como el poblano, que después se vuelve chile ancho, lo que va a suceder con estos chiles que se secaban o se ahumaban es que vas a tener chile o más tiempo del año, y además con otro tipo de sabor y con una oportunidad de cocinarlos de manera diferente. Como dicen los jóvenes, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que el chile, cuando se seca, por ejemplo, el jalapeño, si se seca y se cultiva, es chipotle? ¿Es correcto? Sí,
Ay, qué rico. El ancho deviene también El del poblano. poblano. Sí. Entonces no crean que son distintos, son nada más. Es que, oye, Están ¿qué diferentes. tal una tortita de jamón con unos chipotles dulces de De Hermilo, que es nuestro Hermilo. patrocinador? Así es, y ahorita les vamos Sí. a contar porque tiene No, bueno, es promoción. que los chipotles navideños no tienen rival. No, Eso es algo que consumimos de manera delicioso. natural y que además, habiendo el chipotle todo el año, lo queremos consumir en Navidad Ya estoy hasta salivando. Y tú nos enseñaste en Semana Santa, y en Semana Santa, que por también supuesto, es es parte de la la vigilia. dieta de la Cuaresma. de la vigilia. Sí. Pues, ¿cómo ves, Guillermo? Hay No. más alimentos, ¿no? Pues si pudiéramos mencionar varios, pues va a estar el rey de todos, pero pues podemos hablar del frijol, por supuesto ya hablamos del maíz, de frutos y de tubérculos como la jícama, frutos como el mamey, que fueron aportaciones reales y que se veían como cuestiones meramente exóticas, pero también hablamos del rey de reyes, que bueno, se ha hecho también y se ha mitificado mucho, que es el cacao. Como tal, incluso se llegó a hablar, tú nos dirás qué tan cierto es o no, como moneda de cambio, como tipo de valor moneda que se comerciaba con cacao. Pero es originario, sin duda, de Mesoamérica, Sí. como tal. Y Sí. particularmente, por supuesto, de México y ya perteneciente de manera muy vinculada con las culturas olmecas y mayas, quienes Sí. lo cultivaban, quienes lo procuraban y que lo incluyeron también en su dieta, incluso con fines hasta ritualísticos. Y es ahí donde ya se da a la llegada de los europeos el conocimiento de pues, ¿qué es fruto? ¿Le podemos decir fruto? Sí, es fruto, ¿no? Cacao. Bueno, el cacao es la bebida de los dioses. Sí, pero como tal el granito, ¿es fruto? ¿Es Semilla, semilla? Eh, ¿Cómo lo catalogamos? grano. Más como una semilla Parecido que al como un café, fruto. ¿no? Sí. Es muy Ujú. parecido al café. De hecho, crece en las zonas altas de cierta También temperatura es de y altura, cobijado claro. con árboles más grandes. Y bueno, el cacao, primero los olmecas, después los mayas. Hay mucha referencia de ellos en la cerámica maya, sobre todo, y que era una bebida que tomaban los sacerdotes, en ofrenda a los dioses y las mujeres también de parto. Esta tradición de beber el cacao era muy arraigada y ya después en los pueblos de la parte central de lo que sería la Gran Tenochtitlan, porque ellos recibían tributo de las zonas del sur y el cacao era un gran tributo. Incluso se dice, por supuesto, que era moneda y que no, moneda de cambio, Ujú. pero no todo el cacao. Se escogía cuál podía ser moneda, que aparentemente era pues no el que fuera tan comestible. Oye, ¿y el chocolate, así como se mencionaba en ese entonces, era como lo conocemos ahorita? Así No, como no. te sirves tu chocomilk de Pancho Ay, Pantera. No, no, no. Ay, sí, hasta con espuma. No, me encanta eso que dices, pero no. Lamento decepcionarte por segunda vez. El Por chocomil segunda no vez. se tomaba en tiempos prehispánicos. ¿Ya Se ves? tomaba con agua y se batía con unas florecitas muy dulces. De hecho, ese tipo de bebida lo podemos seguir tomando en las ferias patronales, o Ok. como Tonantzintla, Catepec, en los mercados. Y era un alimento llamado sustento. No, Ujú. no era alimento, era un sustento y que los indígenas tomaban, por ejemplo, cuando tenían largas jornadas de trabajo, pues se les daba como parte de su pago su chocolate con agua. Cuando llegan todo lo que llega de España, como el ganado vacuno, ya con leche, lo que van a hacer los españoles es ponerle en lugar de agua, leche, Ujú. lo que lo va a convertir en un alimento y además en algo muy gozoso. Ahí es Tan donde gozoso Pancho Pantera se convirtió en Colacao. y tan gozoso que la iglesia estaba muy preocupada por el consumo desmedido que los habitantes de la Puebla de Los Ángeles y de la Ciudad de México, que no era Ciudad de México, estaban tomando del chocolate. Entonces se manda a hacer una investigación qué tanto puede o no afectar incluso en los días de ayuno. Ujú. Se consideraba pecado tomar chocolate Ah, ok. porque Porque era te hacía feliz. casi como un vicio. Ok. Entonces, un científico lo resuelve rápido. Bueno, Si lo tomas con agua, alguna es razón debe sustento. tener, o sea, te ha de generar algunas, ha de tener, bueno, le vamos a investigar, pero ha de O tener sea, como la cafeína igual, así, Exacto. ha de tener algún adictivo. Y si lo tomas con leche,
es alimento. Entonces, si no quieres pecar, tómalo como con agua y ya no pecas. Y también sucede en las órdenes religiosas. Estuvo por aquí Claudia Marín hablando de las modificaciones y que todos los problemas que había en los conventos porque consideraban que era también era desmedido el consumo del chocolate y entonces se les prohíbe también de cierta manera a las monjas el consumo del chocolate en exceso, lo cual provoca mucho disgusto, Pues sí. se le pues, protestan de ese tipo de prohibiciones y ahí es donde uno entiende hasta dónde había permeado el cacao, ahora convertido en chocolate, a la Puebla virreinal. Y no solo eso, también se habla de cuando los cronistas venían, los viajeros, que les daba como un furor por el chocolate, incluso llegaban a tomarlo hasta 5 veces al día, obvio, espeso. Y tú mencionabas, el chocolate que tomamos como hoy, no, era un chocolate mucho más sencillo, más seco, no tan dulce, bueno, ya se endulzaba con caña de azúcar el chocolate y tenía un sabor obvio más fino. Pero sí es el origen de, por ejemplo, de los grandes chocolates europeos, austriacos, belgas. Sí es él. O sea, en realidad llegó de ahí, claro. Sí, y ahora sí, los claro. Lindel y los Ferrero Rocher y los... No, los suizos. A ver si nos bueno, patrocinan. ahora Ándale, ¿Sí? los belgas, los suizos. Los Sí. suizos, los belgas son los dueños del chocolate, pero ¿qué es lo que pasó? Que fueron los que lo comercializaron y ahora el chocolate es mucho más barato producirlo en África que producirlo en México. Incluso ya se hace sobre bases sintéticas. Sí. Qué bárbaro. Ritualístico, ¿no? Sí, y que además en muchos sentidos ya en algunos casos hubo una transformación de este cacao en cocoa. ¿Y qué es la cocoa? Pues la grasa del cacao, que no necesariamente es lo más sano de los alimentos. Pero regresando al cacao como moneda, pues por supuesto que también el cacao se falsificaba. Se abría con un orificio muy pequeño, se rellenaba de ceniza, se tostaba, se le trataba de dar el peso exacto y lo vendían, lo cambiaban. Pero era cacao falso. Al granito de Imagínate cuánto te tarda un costal. Qué laborioso, le sale más caro hacerlo que... Sí, claro, por lo menos de tiempo pero, invertido. Pues también se permite de todo, ¿no? Sí. Y también las crónicas cuentan que cuando llegan los españoles, pues preguntan cuál es el tesoro y dónde está, y pues lo llevan a los grandes almacenes donde había cacao. Ellos pensando que iban a encontrar oro o piedras preciosas. No, los llevan a bodegas donde hay cacao en grano. Y también otro problema que hubo en el México virreinal, que fueron varios, es que los piratas ingleses que bajaban por el río Grijalva se apoderaban de los cargamentos de cacao para llevárselos como moneda que era, no precisamente porque no se iba a recibir en intercambio, sino ya por el gran que ya se habían acostumbrado estas gentes europeas al cacao y también ya traficaban con él, pero los piratas eran así, traficantes de cacao. Lo que se llevaban. Y también otro problema que hubo es que una de las virreinas, al darse cuenta del valor del cacao, empieza a comprarlo intercambiando vidrios, cristales y demás. Obvio, casi como espejitos por cacao. Entonces, traficaban también con cacao la virreina para mandarlo a Europa para recibir más dinero y hacer su ahorro allá el día que se tuviera que regresar. Imagínate. Y otro tema es que también el cabildo municipal, cuando los virreyes venían a Puebla de paso para llegar a la Ciudad de México, se mandaba que se les diera a las virreinas un cajón de cacao, un como regalo, o sea, era una prenda preciosa. Incluso si hablamos de la Talavera, se mandaban a hacer jarrones especiales con una tapa de fierro con llave para guardar ahí el cacao.
Y otro tema también es que cuando los hacendados viajaban de las haciendas a la Ciudad de México o de una hacienda a otra, pues tenían sus petacas de cuero exclusivas para guardar cacao. Así de preciado porque era. no querían estar sin su chocolate. No, pues ya era un vicio, Imagínate. claro. Y era tan... Ritualístico, claro. Sí, claro. Y era tan popular en el virreinato, lo platicábamos, Lilia, que se fabrican recipientes especiales para beber el chocolate, estos cocos chocolateros preciosos que hay Sí. y las mancerinas, que eran recipientes literalmente para beber. Bueno, tenemos que pensar que cada nuevo alimento va a generar sus propios utensilios de cocina. Si hablamos del maíz, ¿cuál era el instrumento propio del maíz? Pues el metate con su metlapil. Si hablamos del chile, ¿cuál va a ser su instrumento? El molcajete con el temolote. Si hablamos del cacao, estamos hablando también de un metate chiquito que se ponía arriba de un fuego para que entonces el fuego calentara la piedra y fuera más fácil diluir la grasa del cacao. Y estamos hablando también de maneras de beber. Precisamente una investigadora poblana, Ana Reed, hizo una investigación en la Universidad de Estados Unidos, en Chicago, de los instrumentos para beber el cacao y hace un calendario muy bonito el año pasado que se llama Cerámica para beber el chocolate, de lo que se encontraba en estos museos. Y hablando de Perú, otra joya de la corona, ¿no? Del virreinato, pues se va a hacer lo que es la manzarina, que es un recipiente que tiene un plato integrado a una taza en un arillo, porque se dice que tenía Parkinson, bueno, un ahora obispo, diríamos ¿no? que era Parkinson, Que virrey, y para no derramar el chocolate, pues se manda a hacer una muy bonita. Más adelante también se replican, ya sea en Talavera o en plata, pero esos cocos chocolateros que tú mencionas son una maravilla con incrustaciones de plata, precioso, de carey, y que hay en el Museo Amparo y en el Museo de Tepoztlán. Pero a mí me gusta hablar de las pervivencias. Aquello que fue, continúa, desapareció. Podemos hoy 2025 salir de aquí del estudio, del programa e ir a encontrar un delicioso chocolate, por supuesto. En la colecturía, Blas me invitó y Anaí a hacer una investigación breve sobre el cacao para lanzar su producto nuevo en el restaurante, que es el chocolate. Yuscani hace una manzarina de acuerdo al nuevo diseño, preciosa, con una madera muy casi como palo de fierro, con un diseño muy contemporáneo en el cual consumir una taza de cacao o de chocolate en esta tarde lluviosa como la de hoy, es un lujo que uno como poblano se puede dar. ¿Dónde? Pues en la colecturía. En la colecturía, en un espacio inmejorable y además... Y hablando ya de uno de nuestros patrocinadores, vamos un poquito más adelante de la mitad del programa, le vamos a tener que meter acelerador, pero ¿qué te parece si damos primero las gracias a nuestros patrocinadores para que no se quede esto en el olvido, por favor, que también son quienes nos hacen el favor de podernos apoyar para que este pueblo de nuestros amores exista? ¿Te parece? Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Es justo a la mitad de este episodio que Puebla de Nuestros Amores les da las gracias a cada uno de quienes hacen este proyecto posible. Gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ya desde hace varias temporadas ha confiado en nosotros. Gracias, por supuesto, a la Colecturía, un centro cultural, social, artístico, ubicado ahí en la 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de Puebla. Acuérdense, este predio en el Obispado de Tlaxcala almacenaba el diezmo en especie, pero no lo dejen de visitar porque hoy, bueno, es un centro educativo de primer nivel. Gracias también a Clemente Café, barra de café de especialidad y comida honesta. 5 años de servir excelente café de México y del extranjero, con comida mediterránea y opciones veganas. Y además con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico. Por supuesto, gracias a Estrella Roja, una empresa ícono de Puebla,
la cual está cumpliendo 80 años este año con grandes promociones. Visiten su página web estrellarroja.com. Muchas gracias a Casa del Mendrugo, un referente de la gastronomía poblana y española, ubicada en la calle 4 Sur 304 del Centro Histórico, pero además alberga un museo con los hallazgos de su restauración, un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Gracias a nuestros amigos de Camet, Residencias Estudiantiles, que buscan brindar comodidad y conveniencia y que los estudiantes disfruten al máximo su experiencia universitaria con nosotros, con 3 ubicaciones, todas muy cerca de Ciudad Universitaria 1 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son espacios ideales para estudiantes que buscan privacidad y buscan convivencia. Y si quieren hospedarse en Puebla, muy cerquita de la catedral, el Hotel Quinta Real Puebla es la opción. Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, en el que alguna vez fuera el convento de la Limpia Concepción, en un edificio histórico del siglo XVI, fundado en el año de 1593, ubicado en la 7 Poniente 103 del Centro Histórico, con cada vez mejor servicio y más bonito como nunca, el Hotel Quinta Real de Puebla. Bueno, y otro ícono de Puebla se une a esta 6ª temporada de Puebla de Nuestros Amores, Gracias Nevados Don Hermilo, fundado desde 1921, hoy con una nueva ubicación, 7 Poniente 103, precisamente en el Hotel Quinta Real de Puebla. No dejen de ir porque ellos han regresado al formato original, es decir, se enfocan al servicio de barra de nevados, tortas, tostadas y obviamente las clásicas botanas, la verdad mis favoritas, y por ahí me contaron, Guillermo, que si van y dicen que oyeron Puebla de Nuestros Amores, el segundo nevado es gratis. Pues qué sabroso, pero pues bueno, también vamos a deleitarnos y dándole las gracias a Diamantes Mezcal, que es una empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños, cada una foliada y completamente personalizada. Estos son ideales para eventos, empresas, regalos únicos y más que mezcal, crea una experiencia memorable. Gracias a ellos y por los regalos que siempre nos obsequian para nuestros invitados. Y también hay que darle las gracias a un amigo del proyecto, un amigo de Puebla de Nuestros Amores, a Ricardo Obert Martínez por su amistad y por su apoyo en este proyecto. Bueno, pues toda la información de cada uno de los patrocinadores de Puebla de Nuestros Amores la encuentran en la caja de descripción de este episodio. Gracias y seguimos. Continuamos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de regreso y a ver, ¿qué les parece si empezamos? ¿Qué te parece, Lilia, si empezamos a mencionar los alimentos del viejo mundo? Y tenemos que empezar por el trigo. Yo creo que ya platicamos aquí y síganos en la temporada 5 con nuestra amiga Maricruz Ríos sobre los molinos de trigo que se establecen en Puebla y que dan origen, entre otros productos, a los bizcochos con los que se alimentaban en las naus, en los barcos. Pero el trigo, bueno, en sí, el trigo se remonta a Mesopotamia, ¿no? Lo que hoy es Siria, lo que hoy es Irak, Turquía, por ahí Irak. Y también es muy antiguo, 8,000 años, y pues obviamente el trigo, un pilar de esta revolución agrícola, como le llaman, y se extiende después por Europa, por Asia, por África. ¿Cómo llega el trigo a la Nueva España? Porque Maricruz me contaba que unas espigas, pero a ver, cuéntame tú, ¿cómo llega el trigo a la Nueva España? Bueno, llega como todos los productos. En el caso de los frutos llamamos semillas, en el caso del trigo en espigas. Y van a ser la zona de Atlisco por el clima, el lugar donde más rápidamente se va a aclimatar. Atlisco, regada por ríos, con un clima templado, un poco frío como sucede en Puebla. Y entonces es como el lugar o el terreno idóneo para sembrar el trigo. Va a cambiar el paisaje completamente, no es lo mismo ver los terrenos de milpa todos verdes al dorado del trigo en estos campos. Y se va a producir tan rápido y de tal manera, va a haber tal producción ya entonces de molinos que se va a hacer un consumo inmediato de él. Y no solo eso, se va a exportar, ahora diríamos exportar, en tal cantidad que se dice que Puebla, Atlisco, era la troje del virreinato, porque de aquí salía para todos lados. Y por supuesto que un pedimento a Puebla siempre al cabildo era el bizcocho, que era el pan que se consumía tanto en la flota de galeones como en la nao de China, para este viaje de ida que duraba 3 meses, 4 meses, y que eso va a hacer de alguna manera que el consumo de tal abundancia de trigo
va a hacer rica a la ciudad. Y que tenía que ser un alimento hipercalórico, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas tenía que aprovechar. Y que también, bueno, ahí debe de aunarse un componente que también es un ingrediente de uso ancestral. O sea, estamos hablando de más de 5,000 años con la caña de azúcar y el azúcar desde Nueva Guinea, que era cuando se utilizaba. Y pues bueno, cómo ahí llegó a Asia, se extendió a Medio Oriente, cómo lo usaron los árabes, pero también es una aportación que fue introducida en América por el propio Colón en 1493. Y bueno, de ahí salen muchas cosas ricas, pero por ejemplo, hablamos, ¿qué te parece en dos partes? La caña de azúcar, el azúcar y también una cuestión que a mí me llamaba muchísimo la atención. Se mencionaron aquí en la temporada 5, pero también nos podías tocar el tema de las pintaderas que eran estos sellos de pintura vegetal. Regresándonos un poquito al pan, sí, ¿no? Al trigo. Sí, o sea, pero bueno, pues pan, azúcar, todo es todo que va quiere mezclado. pan de dulce. Quiero pan de dulce. Sí, ya entendí. De esos dos temas y de las pintaderas, porque verdaderamente hay diseños que están registrados en el propio archivo municipal. Sí. Era obligatorio para los panaderos. Sí. De hecho, las pintaderas va a ser una manera de controlar a los panaderos. Aquello que querían que saliera bien. ¿Qué era lo que el cabildo quería? Que no hubiera falsificación, que se diera el peso correcto, que se diera la frescura adecuada, y obligaban a los panaderos o a los obrajes a hacerse un sello. Era un sello de madera que se impactaba sobre la masa antes de que se cociera el pan, y así servía de que este pan que se vendía en canasto en los portales estuviera a disposición de los que supervisaban que esto se consumiera de manera adecuada, e inmediatamente levantaban un pan y ya sabían por el sello o la pintadera de quién era este pan, y si había incurrido en error, en trampa, y podían, por supuesto, multarlos. O sea, era forzoso ponerlas. Sí, era costoso, por y eso forzoso. se trataba. Y este registro de pintaderas empieza en 1600, o sea, una manera de controlar y además de manera muy creativa, porque puedes encontrar estas pintaderas de muchísimas formas, algunos temas aludiendo a lo divino, a lo religioso. Rayando en lo artístico, ¿no? Sí, preciosa. muy, muy artístico. Sí. Ahí te das cuenta de la pericia de los talladores de estos sellos, que son los que van a pintar el pan para su control. Y ahora la caña de azúcar. La caña de azúcar con Colón, bien lo mencionas, después más bien es India, es las islas del Caribe y luego México. ¿Y a Puebla en qué forma llega? Igual que llega todo, en melaza. Sí, que se va a aclimatar, obvio, también sufre cierto tipo de transformaciones de acuerdo al territorio, y nuevamente va a ser Atlisco, la zona de Izúcar de Matamoros, inicialmente también Tochimilco, donde se va a sembrar la caña de azúcar. Que todavía hay unos grandes sembradíos allá. Y ahí regresamos nuevamente a Pablo Sierra, que hace una investigación muy interesante y habla de cómo de 1590 a 1640 llegan alrededor de 1550 esclavos. Y estos esclavos africanos, ¿a dónde se los mandaban o en dónde trabajaban? Pues estaban hechos para trabajo pesado, iban a los obrajes, iban a las de cuero, de curtidurías y, por supuesto, a los ingenios. Por su fortaleza física, ¿no? Por su fortaleza física. Y en los ingenios es donde van a ser la fuerza de trabajo más importante por sus características físicas. Y estamos hablando que va a empezar esta siembra de la caña y después la zafra, y se van a empezar a procesar en un tipo mucho más sencillo. Platicábamos, Luz Aida y yo, de la diferencia entre un trapiche y un ingenio. Pues generalmente va a ser un trapiche donde se van a procesar esta caña, y más adelante, ya con los adelantos tecnológicos de cada época, pues se va a convertir en un ingenio, que es donde se va a procesar este azúcar para convertirse en jugo y ya más adelante darle toda esa riqueza como azúcar que se convierte a nuestra dulcería, a nuestra identidad de Puebla, a lo que hoy también tenemos como una pervivencia, una identidad también en nuestra gastronomía basada en la dulcería.
Es eso, porque si bien en un principio los dulces fueron conventuales, muy pronto, como tú me decías, se hacen parte de nuestra identidad, ¿no? Muy pronto. Y hay unas tortitas de Santa Clara, qué rico, ¿no, Guillermo? Es la base de partida también de la dulcería conventual, ¿no? Como se conoció el azúcar. Pues sí, digo, ya te digo que ya estoy salivando entre tantas cosas, pero bueno. Vámonos también a lo más salado. A ver, por ejemplo, no quiero abundar mucho, pero pues bueno. Pero permíteme terminar con el claro. tema del azúcar. El tema del azúcar también va a hacer que haya ¿quiénes eran los grandes consumidores? Pues el clero, pues la Las gente élites. pudiente, las élites son los que van a ser los mayores consumidores de azúcar y por consiguiente, pues el refinamiento en la dulcería y que precisamente estamos hablando de los conventos. ¿Dónde se va a hacer la mejor dulcería? En los conventos. En los conventos. E incluso cuando cada virrey entraba a la ciudad y traía sus confiteros, sus pasteleros, se prefería la dulcería de las monjas de los conventos para este tipo de festejos y no lo que ellos traían. Mira, Pues vamos a hablar ya de cárnicos, ¿no? ¿Cómo ven? Pero antes hay que pensar cuándo me vas a invitar a mí unos dulcecitos de Santa Clara. Nunca. Ya ves, Lilia, mejor nos vamos tú y yo a la calle de los dulces. Bueno, el cerdo, vamos a hablar ahora del ochón, pilochín y los tres cochinitos y chachito, que se llamaban. Pero pues es un producto que realmente vino del viejo mundo, es un alimento que vino del viejo mundo, lo trajeron y lo introdujeron para que la carne del cerdo se encontrara, pues era ya muy presente en la gastronomía, ¿no? Sí. Sobre todo, pues ahí de española. Se encuentra en la gastronomía española, el cerdo se encuentra en la gastronomía poblana. Como bien decíamos, no queremos abundar mucho porque por aquí va a estar en esta temporada Ramón Lozano platicándonos de la industria porcícola en esta Puebla de Los Ángeles. Pero también es importante mencionar, así como mencionamos a nuestro patrocinador, la colecturía, mencionar que Ramón Lozano en la Casa del Mendrugo tiene también patrocinador y gracias, tienen este proyecto que están actualmente realizando técnicas que se realizaban en la Puebla virreinal en el siglo XVII. Los ahumados y las tocinerías, ¿no? ¿No, Lilia? De hecho, sus antepasados de Ramón, unos Lozano, fueron los que hicieron la introducción desde Huelva, España, a Puebla, el cerdo, el llamado cerdo pelón, que es un cerdo es mucho más pequeño muy calvito. Ajá, sí, es calvito, exacto, es un cerdo que además para ser políticamente correcto, ¿sabes? Sí. Con un sabor muy especial que por supuesto le va a dar identidad a nuestra gastronomía, ya con productos de origen prehispánico, productos ya que vienen del viejo continente, productos que vienen de Asia, y el cerdo se va a convertir en la carne por excelencia de las cocinas poblanas. Y pues el dicho lo dice, así es. ¿Qué comen los poblanos? Cerdo, cochino y marrano. Puerco y marrano. Pero dicen que son 4 ya, como sí, somos: cerdo, cochino, marrano y poblano. No. Guillermo, porque es muy criticón, pero no. Bueno, no. Bien por Ramón Lozano, y también Lozano es que no comamos tanto, pero bueno. Ay, no, es muy rico. Y lo interesante aquí también es esa pervivencia, ese gusto por ese tipo de carne. Es una carne suave, se puede aprovechar todo lo del puerco. Es bastante sana hasta cierto punto. Exacto, y que además en Puebla también generó una economía muy importante en el periodo virreinal por todo lo que puerco se aprovechaba todo, las curtidurías existían gracias al puerco, las tocinerías existían gracias al puerco, las ahurdas, todo aquello que también se exportaba desde Puebla al virreinato del Perú, a España y también lo que llegaba a Filipinas y Asia, gracias a este producto que se aclimató tan bien y que finalmente también en tiempo virreinal causaba mucho trastorno a la ciudad, porque había tal cantidad de cerdos, pelones que andaban por las calles, la gente iba al cabildo, se quejaba, que se comían sus jardines, que entraban a sus patios, ensuciaban todo y pues decían, hay que decirle a los Lozano que tengan cuidado con esos cerdos y pues para realmente los dueños de estos animales les era más fácil dejarlos libres
libres por la ciudad y que se alimentaran de lo, bueno, de lo que encontraran. De lo que encontraran, Exacto, pues es que los cerdos comen de todo. Por supuesto que este proyecto de los Lozano es muy interesante porque le da continuidad a aquello que hemos consumido, no solamente en el puerco, sino también en los embutidos, en las piernas, y es algo que seguimos disfrutando en nuestra gastronomía poblana. Y también importantes los embutidos para el alimento de los barcos, ¿no? También, Así es. porque a fin de cuentas, pues, procuran la no descomposición con los salados correspondientes. Así es. Bueno, vámonos recio porque ya entramos al último tramo. Les digo que siempre tiene prisa. Pues, ahí está el cronómetro, yo no lo invento, pero bueno. A ver, ¿has ido al Museo de Santa Mónica? Sí, claro que sí he ido y deberían de ir todos los poblanos, pero pues bueno, si vas, también date una vuelta para conocer el mapa que indica este intercambio de Asia y Nueva España, por donde se mencionaban los productos que llegaban de la nao. Estás hablando de clavo que provenía de las Islas Molucas en Indonesia, jengibre del Asia tropical, que eran cuestiones que no se conocían aquí, anís, chino, el propio ajo, que era egipcio, y por supuesto el azafrán, que era persa. Entonces, de todo esto, imagínate el gran conglomerado de sabores y de intercambios que viene a ser un poco la base de la fusión de culturas, ¿no, Luzaida? Para que los productos den origen a una nueva cocina que es la poblana. Así es, porque al hablar de todos estos ingredientes, Lilia, en el siglo XVII, que es el que ahorita nos ocupa, la comida poblana ya era un reflejo de una fusión de muchas culturas, de la asiática, de la europea, de la misma de acá. Y a ver, tú dinos, como experta en gastronomía poblana además, ¿cómo se logran fusionar todos estos productos y dar lugar a la gastronomía de esta ciudad? ¿No? Porque los podían haber revuelto y nos podía haber quedado feo y nos quedaron bastante ricos. Bueno, tenemos que hablar de las técnicas culinarias para sacar el mejor provecho a estos ingredientes. Tenemos que hablar de comidas endémicas. ¿Qué quiere decir? Que se va a consumir lo que se va a dar en ese momento. Tenemos que hablar también de la habilidad y la pericia de las cocineras, llámese de convento, llámese de casa. Tenemos que hablar también de todas las aportaciones que había de las huertas que seguían produciendo esa gran cantidad de productos y todo lo que rodeaba a Puebla. No solamente era Atlixco, también era Tepeaca, la zona de la Malinche, la zona de los volcanes, la zona de la Sierra Norte, y que esa diversidad de territorios va a dar diferentes vegetales, hortalizas, frutas, verduras y demás, y que va a hacer que nosotros seamos ese reflejo de nuestro territorio y de nuestra identidad como poblanos en un conjunto de ingredientes convertidos gracias a las técnicas culinarias en platillos que podríamos enumerar una lista y sería enorme, no acabaríamos. Imagínate. Hoy con las prisas para enumerar este tipo de alimentos que hoy conocemos, ya transformados para nuestro deleite y goce de lo que llamamos la gastronomía poblana. Y yo te quiero contar, Guillermo, que Lilia tiene una colección de utensilios de estas cocinas poblanas. Sí, creo que estuvieron en el Museo Amparo, ¿no? Sí, ella, bueno, claro. Ahí sí van al Museo Amparo y van a ver unas partecitas de la gran colección que tienes. Qué maravilla. Metates, molcajetes, pero también ollas de barro, pero cucharas moleras. Pero, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poco de que todas las recetas requerían y aún requieren procesos largos, procesos detallados? Decíamos, ¿no? Que no creemos en que hayan sido ni producto de la casualidad, ni de un encargo de un día para otro. Cuéntanos de todos estos utensilios de cocina y también, por supuesto, de las aportaciones, como tú dices, de las cocinas de las casas de los habitantes de la Puebla. No nada más las monjas guisaban, Lilia. No. Bueno, hablamos de que cada producto, cada ingrediente requiere de sus propios utensilios. Ya hablamos del maíz, hablamos del chile, hablamos del cacao y bueno, pues hablando ahora de la parte de los alimentos que vienen del viejo mundo, estamos hablando ahora del cobre, del fierro, también se sigue usando la madera, pero básicamente también tienen la dulcería. Tú no puedes hacer
unos dulces y no tienes un caso de cobre. Las carnitas, ¿en qué las vemos cómo Pues se en un cocinan? caso. Pues en un caso de cobre. ¿En qué se va a hacer se va a asar un buen filete? Pues en una parrilla de fierro. De Y hierro entonces colado. hablamos del fierro, del cobre, también hablamos de un tipo de cerámica vidriada que va a permitir un cocimiento más perfecto de los alimentos. Y bueno, también hablemos de los fuegos. Inicialmente, pues el hombre se vuelve sedentario, cuando descubre que el fuego suaviza la carne, ya no la va a comer cruda, que puede cocinar los alimentos, ya va a descubrir la agricultura, lo va a hacer ya reunirse en grupos para sembrar, cuidar y cosechar, ahora sí que los alimentos. Se van a sentar alrededor del fuego mientras se cocinan los alimentos y va a haber el momento de hablar. Hay un investigador que dice que cocinar hizo al hombre. Y a partir de ahí estamos hablando de los fuegos. ¿Qué se da primero en el México? Pues en el México prehispánico se cocina con leña, en un tlecuili, se cocina en comales de barro, ollas de barro. Hablamos de la época virreinal, ¿cómo se va a cocinar? Pues en fierro, en cobre, estamos hablando ya de braseros que pueden cocerse los alimentos con carbón. Posteriormente pasamos a la modernidad, ya en el México ya contemporáneo, el petróleo va a ser el combustible para las estufas de petróleo, la electricidad, que si bien no es un fuego, sino un calorífico, va a ser conductor de calor y va a cocinar los alimentos, y estamos hablando también del gas, que va a ser a manera masiva y lo que más ha permanecido a lo largo de los años, y ahora hablamos de esas nuevas Estufas eléctricas y de aire y demás, que no me dejo de asombrar. Ya después no voy a hacer cocina 5 fuegos, sino cocina 6 fuegos. O 7 o 10, las freidoras de aire, ¿no? De todas de estas largas listas de equipamiento para una cocina de la tatarabuela, ¿cuál sería el utensilio más peculiar? Así que tú digas, esto ya no lo encuentras en ningún lugar, que haya tenido una función específica, así rara. Yo creo que la cazuela. ¿La cazuela? La cazuela, sí. Yo pensé que me ibas a decir así como un abridor de semillas, de nuez, porque hay cosas raras, digo, hay cosas que ya ahorita no se utilizan. No, pero una cazuela, ¿por qué? Bueno, yo más bien diría, en el caso de la pervivencia, una cazuela. Y lo más raro, bueno, he visto cosas tan sofisticadas que tendríamos que tener aquí un ingeniero industrial para explicar los mecanismos de algunos instrumentos que dice. Mi abuela decía que las cocinas modernas, ella hablaba de las cocinas de los años 70, no hablaría de este siglo tampoco, porque ella murió en los 70, que más parecía una cámara de tortura que una cocina casera. Qué bárbaro. Así lo decía mi abuela, porque había tal tipo de utensilios innecesarios. Yo me acuerdo que lo tenía mi abuela, en un abridor de huevos duros. Ajá. Sí, así le dabas la vueltecita. Abrías el huevo, ya eso yo creo que ya no existe. Sí, claro. Y aquí sí tenemos que hablar también que el diseño... Tú porque nunca te metías a la cocina, se te quemaba el agua. Sí, seguramente él se ponía a guisar. Soy de altura culinaria. ¿Qué nos decías? También son muy peculiares lo que se utiliza en estos tiempos, ¿no? Sí. Imagínate una freidora, ¿no? Híjole. Bueno, ciencia ficción para mi hermano. Bueno, pues a ver, hemos hecho un recorrido, Lilia, por Asia, rapidísimo, por Europa, por América. Nos da para 3 Nos da para muchos, pero yo te quiero preguntar, porque nadie más experta que tú en cocina gastronómica, poblana, y pues como viene un festejo importante en el que tú nos estás ahí también, estamos trabajando para el mismo festejo. Si tú pudieras regalarle en su cumpleaños 500 a Puebla, imagínense que estamos todos sentados. Vamos a hacer un platillo que se llame los 500. Aquí. Bueno, no, pero a ver, estamos todos sentados en la mesa festejando los 500 años de Puebla. Y ahí está todos los que tenemos que ver con esto, pero llega Lilia Martínez con su regalo a Puebla. Y si tú le pudieras regalar un platillo,
a Puebla, ¿cuál sería? Se va a El convertir, chile en nogada. pero no, se va a convertir más icónico que en los chiles en nogada, algo tuyo. ¿eh? No, dice que el chile en nogada. El chile en nogada tiene la fusión de todas las culturas. Y que no se lo sirvieron a Asiática, Iturbide. europea, prehispánica. Es la síntesis de la cultura que hemos vivido gastronómica en Puebla. Para mí es el platillo perfecto para decir, esto ha sido Puebla. Y que no se lo sirvieron a Iturbide. No, por supuesto que no, ni lo inventaron las monjas agustinas, ni lo sirvieron el día de su santo. Y de se San capea, Agustín, se y capea. vino, Es capeado, y claro. Si son poblanos, son capeados. Los que hagan en otros lugares, pues cada quien su gusto, En pero Vips. son Ujú. capeados. Pues es que pues el chile en nogada por algo dicen que es su majestad. Y no sabes cómo te agradecemos, Lilia, este recorrido. Sí, muy rápido, pero muy ilustrativo, ¿no, Guillermo? Qué bárbaro. Yo no sé ustedes, pero yo ya me dio hambre. Mejor vamos a comer algo, pero también agradecerle, por supuesto, aquí a nuestra querida amiga Lilia Martínez y Torres, el que nos haya dado este recorrido muy apresurado. Van a ver, siempre aquí me fastidia mi hermana, pero se le va a quitar la risa cuando le pasen la factura de los minutos de postproducción Ay. adicionales No del es- estudio. Y es esas- mi labor dar lata como es- hermano, Esas cosas nada más las piensa él. debidamente, pero en este recorrido de sabores, ingredientes y las cocinas, muy pronto se cumplirán 500 años y con ello, pues, a la Puebla de nuestros amores, nosotros ya le estamos festejando. Pero primero, para maridar todos estos sabores y todos estos antojos que nos dejaron, ¿qué te parece si le regalamos un mezcalito Sí. de Amantes Mezcal? Sí, Lilia, esta botella que tenemos aquí para ti, que ahorita te la llevas, Gracias. es un obsequio de Puebla de Nuestros Amores en agradecimiento por tu presencia hoy y, por supuesto, gracias a nuestro patrocinador de Amantes Mezcal que hace esta botella conmemorativa de la 6ª temporada. Te echas un mezcalito en nuestro honor. Ay, me encanta el mezcal. Ahí está. Venga, ya. Me encanta el mezcal. No me ofrezcan tequila, por favor. No, Un mezcal. Ahí está. uno no es ninguno. Le atinamos. Lo voy a disfrutar con mucho gusto y más por el programa. Con un platillo poblano, ¿con cuál le queda mejor? ¿Con el mole? Pues es un poco una bomba, ¿no? Porque mole y mezcalito, tienes que tener buen estómago. Bueno, tener buena garganta y buen estómago. Eso sí, las dos nos cosas. distinguimos los poblanos, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Gracias, muchas Lilia. gracias, Lilia, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este recorrido. Y por favor, déjenos también un mensaje para saber cómo se imaginan este festejo de los 500 años de Puebla de Nuestros Amores en informes@puebladenuestrosamores.com, un correo electrónico que está a su disposición y en donde vamos a estar escuchando sus ideas y vamos a estar escuchando sus inquietudes. Les recordamos visitar nuestra página, también puebladenuestrosamores.com, y a que se suscriban, nos sigan, nos vean, nos recomienden ahí en YouTube, Spotify y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias, por supuesto, a doña Lilia que engalana con su presencia a esta Puebla de Nuestros Amores en este segundo episodio de la temporada 6. ¿Y cuál sería, ya de última, cuál sería el deseo? Ya nos lo has dicho en otra ocasión, pero ahora quiero que a ver si es renovado, el deseo de Lilia Martínez para los 500 años de Puebla. Que tengamos el gran libro de la historia de la alimentación de nuestra ciudad y que afortunadamente podemos cubrir los 5 siglos por toda la diversidad de ingredientes, de técnicas, de cocinas, de paladares, que en estos 500 años ha habido una evolución impresionante a positivo, por supuesto. Maravilloso. Ese sería Yo me comprometo gran a que salga regalo. ese libro como Bueno, de pues lugar, es que no están Sí. ustedes para saberlos ni nosotros para contarlos, pero con doña Lilia y con muchos más, nosotros ya no es una cosa lejana. No, ya ya estamos estamos, trabajando, Así ¿cierto o es. no? Y ya estamos festejando a la Puebla de Nuestros Amores. Muchas gracias por este segundo episodio, Lilia. Gracias, Guillermo, y gracias a Gracias todos a todos, ustedes. gracias a todos que nos ven. Muchas gracias, Lilia. Gracias. Nos vemos pronto.